El problema de la carga de vehículos eléctricos. A lo largo de la historia, cada vez que una tecnología verdaderamente disruptiva aparece, llega un momento clave, un punto de inflexión. Ese instante en que deja de ser una curiosidad, un experimento o un lujo, y comienza a convertirse en la norma, desplazando a lo que existía antes. Este proceso ha ocurrido una y otra vez. Pasó con la electricidad frente al gas para iluminar las casas. Pasó con el automóvil frente al caballo como medio de transporte. Pasó con el teléfono móvil frente al teléfono fijo. Y ahora está a punto de ocurrir con los vehículos eléctricos. Hoy por hoy, casi nadie duda de que los coches eléctricos serán el futuro. Todo indica que, con el tiempo, terminarán dominando el mercado mundial y sustituyendo a los automóviles de combustión interna. Sin embargo, ese momento todavía no ha llegado. Aún estamos en una etapa de transición en la que conviven ambos mundos, y en la que el consumidor promedio, si se le pregunta, probablemente responda que su próximo coche no será eléctrico. ¿Por qué ocurre esto? Porque todavía no se ha alcanzado el punto de inflexión, ese instante en el que la adopción masiva de coches eléctricos será inevitable. Y para entender qué falta, hay que analizar tres factores esenciales: precio, autonomía y carga. El precio, cada vez más cerca del objetivo. Los estudios de mercado han identificado una cifra mágica: $36.000. Ese es el precio aproximado en el que un coche eléctrico se vuelve atractivo para el consumidor medio, dejando de ser un producto exclusivo y empezando a competir de tú a tú con los de combustión. Hoy en día, muchos de los modelos más vendidos, como el Tesla Model 3, el Chevrolet Bolt o el Nissan Leaf, ya rondan esa cifra. Por lo tanto, el precio, aunque todavía puede mejorar, no es el mayor obstáculo. La autonomía. Un problema que hasta hace poco parecía difícil de resolver, pero que hoy está casi superado. El segundo factor clave a considerar es la autonomía, es decir, la distancia que un coche eléctrico puede recorrer con una sola carga. La mayoría de los consumidores declara que necesita alrededor de 470 kilómetros de alcance real para sentirse cómodos y no preocuparse por quedarse sin batería durante sus trayectos diarios o viajes largos. Algunos modelos ya se acercan mucho a esa cifra. El Tesla Model 3 y el Chevrolet Bolt, por ejemplo, ofrecen rangos bastante competitivos y cada vez más atractivos para el público. El Nissan Leaf se queda algo corto en comparación, pero en general se puede decir que la autonomía ya no es un freno insalvable para la mayoría de usuarios. Además, el coste de las baterías, que son el componente más caro del coche eléctrico, ha caído de forma espectacular en la última década, facilitando el acceso a estos vehículos. En el año 2013, producir un kilovatio-hora costaba $668, lo que encarecía mucho el precio final. Hoy ronda los $130, y se espera que baje a $100 en breve, lo que permitirá fabricar coches aún más asequibles. Eso significa que cada vez es más barato fabricar coches eléctricos con más autonomía, sin disparar el precio final, acercando esta tecnología a más personas en todo el mundo. La verdadera barrera, la carga. Entonces, ¿qué impide que los eléctricos conquisten el mercado masivo y se conviertan en la opción principal para todos los conductores? La respuesta está clara: la infraestructura de carga, que aún no está a la altura de la demanda creciente. El consumidor medio no quiere esperar varias horas para recargar su vehículo, especialmente cuando está acostumbrado a llenar el tanque de gasolina en solo minutos. Según encuestas recientes, el tiempo máximo aceptable para una recarga completa es de 31 minutos, un estándar que marca la diferencia en la experiencia del usuario. Con ese estándar en mente, la mayoría de los coches eléctricos actuales todavía no cumplen con las expectativas de los usuarios más exigentes. Por ejemplo, un Chevrolet Bolt de gama básica ni siquiera admite carga rápida, lo que limita su utilidad en viajes largos o situaciones de apuro. El Nissan Leaf, en el mejor de los casos, logra un 60% de carga en esos 31 minutos, lo que puede ser insuficiente para muchos trayectos diarios. El Tesla Model 3 es el que más se acerca. Con los supercargadores más potentes, puede alcanzar más del 80% en ese tiempo, pero aún así, no siempre llega al rango que los conductores esperan, especialmente si planean viajes largos o dependen del coche para trabajar, y menos en condiciones reales como el frío, donde la autonomía baja y los tiempos de carga aumentan considerablemente, complicando aún más la experiencia. Esto revela un problema estructural. Aunque la tecnología de las baterías y los coches progresa a buen ritmo, la velocidad y disponibilidad de la carga todavía están lejos de lo que exige el consumidor masivo. Y hasta que esto cambie, la adopción total seguirá siendo un reto. Bueno, ¿por qué cargar es tan difícil? El motivo es técnico y económico, y entenderlo nos ayuda a ver por qué la transición a los coches eléctricos no es tan sencilla como parece.
Para recargar rápidamente una batería tan grande como la de un coche eléctrico, se necesita una potencia enorme, mucho mayor que la que usamos en la mayoría de los electrodomésticos del hogar. Estamos hablando de cientos de kilovatios que deben entregarse de forma controlada y segura, para evitar daños tanto en la batería como en la red eléctrica. Un inversor doméstico típico, el que convierte la corriente alterna de la red en corriente continua para la batería del coche, suele tener unos 7 kilovatios de potencia, lo que es suficiente para la mayoría de los hogares. Con eso, puedes cargar el coche durante la noche, en unas 10 horas, aprovechando las horas en que el coche no se usa y la demanda eléctrica es menor. Es perfecto para uso cotidiano, pero claro, resulta insuficiente para viajes largos o paradas rápidas en carretera, donde el tiempo es esencial y nadie quiere esperar horas. Para recargar un coche casi por completo en media hora, se necesitan entre 120 y 250 kilovatios, una cantidad de energía comparable a la que consume una casa durante varios días. Y un inversor de esa potencia cuesta decenas de miles de dólares, además de ocupar tanto como un frigorífico industrial, lo que complica su instalación en cualquier sitio. Por eso no se instala dentro del coche, se externaliza en estaciones de carga rápida, que requieren infraestructura especial y espacio dedicado. Un cargador rápido moderno, con todo el equipamiento necesario, puede costar fácilmente más de $40.000, sin contar el coste de la instalación eléctrica y el mantenimiento. Y una estación completa con varios puestos puede superar el $250,000, especialmente en ubicaciones estratégicas como autopistas o centros urbanos. Eso explica por qué no existen tantas como gasolineras y por qué la expansión de la red de carga es tan lenta en comparación. En Estados Unidos, por ejemplo, el conductor promedio vive a solo 4 minutos de una gasolinera, lo que facilita el acceso al combustible tradicional. Pero si hablamos de un supercargador de Tesla, la distancia promedio es de 31 minutos, lo que representa una gran diferencia en comodidad y accesibilidad. Para igualar esa cercanía, habría que construir más de 30.000 nuevas estaciones, distribuidas estratégicamente por todo el país. Con un coste superior a $7.000 millones, una inversión enorme que requiere planificación y compromiso a largo plazo. Y ese dinero tendría que invertirse antes de que existan suficientes coches eléctricos para justificarlo, lo que representa un riesgo para los inversores y gobiernos. Es el clásico dilema del huevo y la gallina. No se venden más coches porque no hay cargadores, y la gente duda en comprar un eléctrico por miedo a no encontrar dónde cargarlo. Y no se instalan más cargadores porque no hay coches suficientes, creando un círculo difícil de romper en la adopción masiva de vehículos eléctricos. A todo esto se suma un obstáculo adicional, la falta de un estándar único. En Estados Unidos, por ejemplo, conviven al menos 4 tipos de conectores: el de Tesla, el CES, el CHAdeMO y el J1772. Eso significa que no todos los coches pueden cargar en todas partes, salvo que se usen adaptadores caros y, en algunos casos, inexistentes. La situación recuerda a la famosa guerra de las corrientes entre Edison y Westinghouse en el siglo XIX. En Europa, en cambio, el panorama es mucho más claro. La Unión Europea estableció por ley que el estándar debía ser el CCES, y eso obligó a Tesla y a todas las marcas a adaptarse. Hoy, prácticamente cualquier coche eléctrico en Europa puede usar prácticamente cualquier cargador rápido. Esa unificación, junto con una mayor densidad de población y programas estatales de apoyo, ha hecho que la infraestructura europea sea mucho más densa y práctica que la estadounidense. La falta de planificación en algunos países es un tema clave y, bueno, el caso de Estados Unidos es ilustrativo, pero no único. En Australia, por ejemplo, resulta imposible conducir de Perth a Sydney en un coche eléctrico por falta de cargadores en el trayecto. En Rusia, con un territorio gigantesco, existen menos de 30 cargadores rápidos en todo el país. En contraste, países como Noruega, Alemania o los Países Bajos han apostado decididamente por instalar estaciones a lo largo y ancho del territorio, lo que explica por qué allí la adopción de eléctricos es mucho más alta. El papel de los gobiernos es fundamental aquí. Aquí aparece una conclusión importante. Las empresas privadas por sí solas no pueden construir la red necesaria. El coste es demasiado alto y el beneficio demasiado incierto al principio. La experiencia europea demuestra que, para alcanzar el punto de inflexión, los gobiernos deben intervenir. Igual que construyen carreteras, puentes o aeropuertos, también deberían asegurar que exista una red nacional de cargadores rápidos. Los fabricantes de automóviles pueden encargarse de diseñar y vender coches atractivos. Pero la infraestructura, como ocurre con el agua, la electricidad o las autopistas, es un asunto de interés público. Y hasta que no se resuelva, los coches eléctricos seguirán siendo percibidos por muchos consumidores como algo útil solo en la ciudad o para trayectos cortos, no como una alternativa universal. El futuro cercano, la verdad,
Es que está mucho más cerca de lo que parece. Lo interesante es que estamos muy cerca. El precio ya es competitivo, la autonomía casi ha alcanzado lo que pide el consumidor promedio y la velocidad de carga es técnicamente posible. Lo único que falta es extender esa infraestructura y unificar los estándares. Cuando eso ocurra, los eléctricos no solo serán una opción más, serán la norma. Y el viejo coche de combustión quedará, como ocurrió con el caballo, como un recuerdo del pasado. Y hasta aquí el análisis de por qué los coches eléctricos todavía no han alcanzado su punto de inflexión, pero lo harán muy pronto. El precio y la autonomía ya no son un gran problema. Lo que falta es la red de carga. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos sobre transporte, energía y tecnología. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que los gobiernos deberían invertir más en infraestructura de carga? ¿O debería ser responsabilidad de las empresas privadas? Déjame tu opinión en los comentarios que estaré leyéndolos todos. Nos vemos en el próximo vídeo.